Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un placer estar una vez más con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Alabamos y glorificamos a nuestro Dios, a quien pedimos, como siempre, que manifieste su presencia mediante el Espíritu Santo para ayudarnos a entender su palabra, que tanto necesitamos en estos tiempos finales de la historia de este mundo. Estamos hablando de la historia final de este mundo. Ciertamente, Cristo está cerca. Nosotros debemos vivir velando, orando, predicando la palabra de Dios y sobre todo, estudiando la Biblia para encontrar su voluntad. Y hablando de estudiar la Biblia, recordamos a cada amigo que nos escucha en esta hora. El mes de septiembre es el mes de la Biblia. Debemos esforzarnos por hacer la voluntad de Dios y pedir al Señor que nos capacite para distribuir la Santa Biblia, que nos trae un mensaje de paz, de amor, de unidad y de esperanza. En esta hora, en el aire, Radio Amanecer en Estudio, con el propósito de estudiar un tema de mucho interés, grupos pequeños del Nuevo Testamento. Hemos estado viendo durante toda la semana que los grupos pequeños es idea de Dios y hemos estudiado de grupos pequeños en el cielo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús formó su grupo pequeño y los apóstoles también, y específicamente en el día de hoy nos vamos a enfocar en esos grupos pequeños del Nuevo Testamento. Reiteramos nuestra bienvenida a cada oyente en la República Dominicana y tierras extranjeras que cada día estudian con nosotros las Sagradas Escrituras, la Santa Palabra de Dios. Me place saludar en esta hora también al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins, mi amigo, mi hermano. Es una bendición para mí poder compartir una vez más con usted y con los amigos oyentes de Radio Amanecer. Esta semana estamos estudiando una lección bastante interesante titulada Una forma apasionante de participar. Y estamos utilizando como texto base el texto del Evangelio según Mateo capítulo 9, los versos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a pedir a nuestros hermanos y amigos en esta hora en que vamos a iniciar el estudio de la Biblia, pedir la dirección divina mediante el Espíritu Santo. Querido amante Señor, gracias te damos porque la promesa que tiene para nosotros es enviar tu Santo Espíritu para guiarnos y conducirnos cuando estamos bien decididos a estudiar tu santa y bendita palabra, la Biblia. Que haya una manifestación gloriosa, especial en cada uno de nosotros, que nuestras mentes puedan asimilar estas grandes verdades. Señor, te pedimos no solamente asimilar estas verdades, podamos poner en práctica los aprendidos, debe ser una realidad de nuestras vidas. Y en este mes de septiembre que estamos viviendo, ayúdanos a hacer un esfuerzo extra por adquirir la Biblia, la palabra de Dios, y distribuirla a aquellos que todavía no la tienen. Muchísimas gracias porque sabemos de antemano que ya estas oraciones están siendo contestadas y ahora que abrimos las sagradas páginas de la Biblia, háblanos conforme a tu santa y bendita voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien amigos, vamos de inmediato a compartir con ustedes nuestro tema para el día de hoy. Grupos pequeños del Nuevo Testamento. Hace un instante estábamos hablando
de los grupos pequeños en el cielo, la Trinidad del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hablamos también de la formación de grupos pequeños por parte del mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios ya encarnado en la persona de Jesucristo, quien formó los 12 discípulos y luego los apóstoles. La iglesia, especialmente del Nuevo Testamento, explotó en crecimiento. En unos pocos años pasó a ser de un grupo pequeño de creyentes a decenas de miles de fieles. Esa idea pues la estamos desarrollando recientemente. Cuando se forman grupos pequeños que tienen bien claro cuáles son los objetivos y el propósito, tienden a crecer tan rápidamente que la meta es la formación de grandes iglesias. Hubo muchos factores ahí en el Nuevo Testamento que contribuyeron a esa afluencia de creyentes y a ese fenómeno de rápido crecimiento. El ministerio de Jesús sembró la semilla del Evangelio y preparó a las multitudes para aceptar la predicación de los discípulos. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió poderosamente el día de Pentecostés sobre los discípulos unidos en oración ferviente, uno de los factores contribuyentes para el rápido crecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento fue su estructura organizativa de grupos pequeños. Los grupos pequeños fueron determinantes en cuanto al crecimiento de la Iglesia en ese tiempo. Así es, pastor. El trabajo de los grupos pequeños en la iglesia primitiva fue una bendición para aquella iglesia. Podemos recordar que la iglesia creció vertiginosamente, es decir, creció rápidamente, y esto se lo debemos al Espíritu Santo, pero también al trabajo que hicieron los grupos pequeños desde las casas. Dice el libro de Hechos 2:32 que los hermanos de la iglesia primitiva, reunidos en grupos pequeños, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje, Pastor Scroggins y amigos oyentes, es extremadamente instructivo. Los nuevos conversos, es decir, las personas que se iban añadiendo a la iglesia, las personas que se bautizaban, se nutrían y se fortalecían a través de los grupos pequeños, porque en esos grupos pequeños que se reunían en casas de hermanos, por lo regular se oraba, se disfrutaba del compañerismo social y se renovaba la fe a través del estudio de la Biblia. La vida de aquellos hermanos que participaban en esos dinámicos grupos pequeños era una vida llena de gozo, era una vida llena de alegría, una vida llena de alabanzas. La comunidad que los rodeaba fue conmovida por el testimonio de sus palabras y el ejemplo de su vida. Fue una gran bendición, Pastor Scroggins, para la iglesia primitiva organizarse en grupos pequeños. Al hacer esto, el libro de Hechos capítulo 2, verso 47 dice que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben por qué ocurría esto, amigos oyentes? Porque una iglesia unida, organizada para el servicio, tal y como hablábamos ayer, organizada para servir, es un testigo poderoso en la comunidad donde se desenvuelve. Pastor y amigos, vamos a la Biblia, vamos a ponernos en contacto con la palabra de Dios para verificar ese crecimiento que tuvo la iglesia como consecuencia de la formación de grupos pequeños. Reiteramos, vamos a la Biblia. En esta ocasión, en Hechos capítulo 18, estaré dando lectura a los versículos del 1 al 5 y el pastor Alex estará con nosotros dando lectura al capítulo 20, los versículos del 1 al 4. Compartimos de inmediato con ustedes la primera cita mencionada. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, los versículos del 1 al 5. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto,
recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las iglesias todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Claro, pastor, estaré leyendo Hechos capítulo 20, los textos 1 al 4. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancias de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Bueno, pastor y amigos, la verdad que hubo un tremendo movimiento de la presentación de la palabra de Dios, y especialmente ese mensaje de lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo, que era el mensaje básico, clave de la predicación de los apóstoles, aún de Pablo, aunque no fue testigo ocular. Sin embargo, recordamos que Jesús se le apareció directamente y lo mandó a prepararse para hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del mensaje de esperanza que hay en el Señor. Ahora bien, pastor, ¿por qué podemos nosotros creer que Lucas enumeró algunos de los nombres de aquellos con quienes el apóstol Pablo trabajó tan estrechamente? Bueno, pastor, creo que Lucas hace mención de las personas que estaban con ellos, porque para Pablo y sus colaboradores era de suma importancia el trabajo en equipo. Y prácticamente trabajaban como un grupo pequeño, se apoyaban entre sí, se conocían por sus nombres, a pesar de la dificultad de los nombres de ellos, pastor Scroggins. Ustedes notaron, amigos oyentes, la complejidad de solo nombrar esos nombres. Imagínense aprendérselo. Nombres como Trófimo, Tíquico, Derbe, Gallo, Sópater, Aristarco. Nombres para nosotros no muy comunes. Sin embargo, Lucas resalta estos nombres porque ya estaba familiarizado con estas personas. Y esta familiaridad es permitida por los grupos pequeños. Los grupos pequeños nos ayudan a hacer lazos, a veces lazos tan fuertes más que lazos familiares. Ese grupo de personas que nombra el doctor Lucas era un grupo de colaboradores de Pablo que trabajaban estrechamente unos con otros a pesar de ser pocos. Cada uno de ellos tenía dones diferentes y ustedes notaron que provenían de diferentes orígenes, diferentes culturas, pero trabajaban juntos en un grupo pequeño. Las formas de ver las cosas para ellos no siempre eran las mismas, pero cada uno de ellos tenía una valiosa contribución que hacer a la causa de Cristo. Y esa diversidad de dones que ellos tenían, pastor Scroggins y amigos oyentes, esas experiencias, esas capacidades, esa entrega contribuyó al crecimiento de la iglesia. Cada uno de ellos contribuyó a la misión de Cristo. Cada uno de ellos tuvo una experiencia personal con Cristo. Ahora estaban unidos al apóstol Pablo para desarrollar la misión de Cristo. Y esto es lo que se hace en un grupo pequeño. Un grupo pequeño está compuesto por personas diferentes, a veces de diferentes culturas, diferentes maneras de ver las cosas, diferentes dones, pero tienen algo en común, y es que cada integrante del grupo pequeño tuvo una experiencia personal con Cristo, y ahora se ha unido junto a sus hermanos para ayudar a que la obra de Cristo pueda seguir desarrollándose. Es en realidad fascinante saber que el apóstol Pablo
utilizó una forma de liderazgo basado en los grupos pequeños, preparando también hombres y mujeres en este caso. Hay que hacer mención de líderes en esta primera iglesia que conformaban un cuerpo de creyentes, se animaban para presentar la palabra de Dios. Y pensamos, pastor y amigos, que es muy impresionante para nosotros en la actualidad saber que podemos hacer un trabajo similar a este. Y algunos dirán, bueno, pero ¿y cómo? El apóstol Pablo era un hombre de una capacidad intelectual tremenda, pero encontramos que había una amalgama, como usted bien mencionaba, de personalidades ahí a los cuales Pablo invitaba para trabajar en la causa de Dios. Nosotros no podemos limitar la gran obra que Dios puede hacer mediante el Espíritu Santo en nosotros, formando líderes que puedan capacitarse para formar grupos pequeños. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se caracteriza por esto, formar líderes, y esos líderes también van formando otros, y en las diferentes iglesias se puede notar el crecimiento de esos grupos pequeños con esos líderes, donde la realidad es que se comparte, se ora, se predica la palabra de Dios, comparten los alimentos juntos y se escuchan testimonios maravillosos de cómo el Señor ha bendecido y sigue bendiciendo nuestra iglesia. De manera que esto es un ejemplo básico para nosotros en la actualidad, saber que Dios está al frente y, como el apóstol Pablo, convertirnos en ese mentor para ayudar a otros a formar grupos pequeños cuando nosotros capacitamos esos líderes con ese propósito. Pero es muy importante que nosotros sigamos en la Biblia. Recuerden que estamos hablando de esos grupos pequeños que se formaron en la iglesia del Nuevo Testamento, en la primera iglesia. Así es que una vez más, volvemos a la Biblia. Ahora estamos en el libro de Hechos, en esta ocasión, capítulo 16, los versículos del 11 al 15 y también el versículo 40. Y después el pastor Lizardo estará con nosotros dando lectura a algunos versículos de mucho interés. Hechos capítulo 16, los versículos del 11 al 15 y el 40. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Muy bien, pastor. Voy a leer Hechos capítulo 12, versos 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Impresionante estas reuniones que se hacían allí, desde grupos de familia completa, estudiando la palabra de Dios, hablando acerca de las maravillas que el Señor hizo, y cómo el apóstol Pablo se reunía en el día de reposo, que es el sábado, para seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. Un punto muy interesante, cómo el apóstol Pablo y aquellos que se reunían con el propósito de estudiar la Biblia también observaban el día sábado. Destacamos este punto porque hay muchas personas que dicen que en el Nuevo Testamento no hay forma de cómo decirle a la gente que el sábado tiene vigencia,
Y encontramos un ejemplo importantísimo después de la resurrección y cómo el apóstol Pablo y este grupo de personas, de grupos de creyentes se reunían para estudiar la palabra de Dios. Ahora sería interesante abordar dos preguntas de interés en torno a lo que acabamos de compartir con ustedes. Pastor, ¿qué invitación le extendió Lidia a Pablo inmediatamente después de su conversión? ¿A dónde fueron Pablo y Pedro después de ser liberados de la prisión? Bueno, pastor, en estos pasajes que leímos aparecen dos mujeres distintas, pero también le unía algo en común, y era que habían abrazado el mensaje del Evangelio y a la vez eran hospitalarias. Encontramos a una llamada Lidia y a otra llamada María, que era la madre de Juan Marcos. Lidia conoce el Evangelio a través de Pablo, fue bautizada y luego invita a Pablo para que vaya a su casa a compartir con la familia, a predicarle a la familia, para así ella junto a su familia nutrirse de la palabra de Dios. Y aquella mujer fue una gran evangelizadora, una gran colaboradora de Pablo, tanto así que cuando Pablo sale de la cárcel se dirige a la casa de Lidia, porque él sabía que iba a encontrar allí a una mujer junto a su familia y tal vez había invitado a algunos amigos para estar orando y estudiando la palabra de Dios. Pablo de seguro sabía eso, por eso se dirige directamente a ese grupo pequeño que tenía la hermana Lidia. En el caso de María, la madre de Juan Marcos, ella en su casa tenía un grupo pequeño. Y ese grupo pequeño se reunía para cantar, se reunía para orar y se reunía para estudiar la palabra de Dios fielmente. Pedro sabía eso. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, este grupo que se reunía en la casa de la hermana María comenzó a orar por la liberación de Pedro. Y el Señor liberó a Pedro más rápido de lo que ellos pensaban. Porque cuando Pedro sale de la cárcel, se dirige directamente a la casa de María, porque él sabía que había un grupo pequeño que funcionaba en la casa de María, y ese grupo pequeño estaría orando por él. Tanto así que ellos se sorprendieron y ni siquiera creían cuando Pedro estuvo tocando la puerta de la casa. Qué interesante este relato, pastor. A veces en los grupos pequeños oramos por alguna bendición especial, y el Señor nos otorga la bendición y a veces como que somos lerdos, lentos para creer que esas bendiciones son reales. Fíjese el caso que usted está mencionando ahí, de esta muchacha que va a abrir la puerta cuando tocan a esa reunión del grupo pequeño y entonces lo que se encuentran es con la liberación del apóstol Pedro, como ellos habían orado por tanto tiempo ahí, con mucho ahínco. Y se produce el milagro y ella no lo creía creer. Esto nos dice que en los grupos pequeños se pueden hacer obras interesantes, maravillosas. No importa en la situación que nosotros nos encontremos de precariedades o quizás algunos literalmente están sufriendo algún tipo de persecución por causa del evangelio. Personas también que se reúnen en esos grupos pequeños con tantas cargas, situaciones difíciles, pero Dios está ahí. Cuando estudiamos su palabra, pedimos con fervor y con fe, las bendiciones se producen y Dios le da a su pueblo lo que más necesitamos en estos tiempos difíciles. Seguridad de conducción, contesta nuestras oraciones y lo hace de una manera que nosotros podemos entender que Dios está detrás de todos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Y ahí la ventaja de la formación de grupos pequeños y que estamos estudiando en el Nuevo Testamento, especialmente en la primera iglesia. Pastor Scroggins y amigos oyentes, la lección de hoy es una lección clara del trabajo que realizan los grupos pequeños desde las casas. En la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, estos grupos pequeños fueron determinantes para formar las bases del cristianismo que vemos hoy día y para el crecimiento de la iglesia. Hermanas consagradas que consagraban sus hogares para que se reuniera un grupo pequeño. Yo no sé si algún amigo oyente ha pensado en comenzar un grupo pequeño en tu casa, en tu hogar. O tal vez
Si no lo has pensado, tal vez estás sintiendo el deseo de unirte a un amigo para comenzar un grupo pequeño en el hogar de esa persona. En ocasiones hay lugares donde un grupo de hermanos tienen todo el deseo de reunirse, como lo hacía la iglesia primitiva, en una casa para orar, para estudiar la Biblia, para confraternizar, pero no encuentran una casa disponible y eso le dificulta un poco la tarea. Tal vez algún amigo oyente tiene una casa con una galería o un buen patio o una sala donde puedes reunir 8 o 10 personas. Pon tu hogar a disposición de la iglesia y dile al pastor, dile al anciano, yo quiero que en mi casa haya un grupo pequeño. Yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta para que mi casa sea un centro de oración y sea un hogar de esperanza para otros. Dios espera de nosotros eso. Hay una hermana de la Iglesia Central de San Francisco de Macorís llamada Chea que hace eso. Sintió el deseo de parte de Dios para convertir su casa en un hogar de esperanza y empezó a reunirse con sus amigos, con hermanos de la iglesia en la sala de su casa. Un día me llama y me dice, pastor, pase por acá que quiero hablar con usted. Y me pasó al patio de su casa y me enseñó una enramada que había preparado para que su grupo pequeño se reuniera allí. Y me decía, pastor, aquí nos vamos a reunir, aquí disfrutamos del aire puro y el plan mío es que este lugar, este grupo pequeño, se convierta en una iglesia. Y gloria a Dios por eso. Imagínense que cada miembro de iglesia pensara como la hermana Chea de la Iglesia Central de San Francisco de Macorís. La obra del Evangelio hubiese terminado hace tiempo. Si cada hermano, pastores Scroggins y amigos oyentes, si cada hermano dispusiera de su hogar para que su hogar sea un centro de oración, un centro de esperanza para el vecindario donde vive, muchas personas conocerían el mensaje del Evangelio y Dios hubiese venido ya a buscar a su pueblo. Quiere el cielo, amigo oyente, que al escuchar la lección de hoy y las lecciones que hemos estado estudiando esta semana, tú sientas esa motivación. Impresionante cómo el Señor nos ha hablado a través del estudio de su palabra. Y así, apreciados amigos y hermanos, estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Para el día de hoy hemos compartido con ustedes grupos pequeños del Nuevo Testamento. Recordando que esta es la lección número 10 que estamos desarrollando durante la semana, una forma apasionante de participar con un pasaje de la Biblia que nos está acompañando durante la semana. Mateo, capítulo 9, los versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37 y 38. Pastor Lizardo, si fuera tan amable de despedirnos en oración. Dios y Padre, gracias te damos por el estudio de hoy. Pon en nosotros ese deseo, como lo hiciste con la iglesia primitiva, con sus hermanos, de formar nuestras casas en hogares de esperanza. En nuestro vecindario, alrededor de nosotros, hay personas con muchas necesidades, con muchas carencias espirituales. Ayúdanos, oh Señor, a ministrar a esas personas con el mensaje del Evangelio de la manera como tú lo hacías. Estamos muy agradecidos, oh Señor, por este estudio. Ayúdanos ahora a aplicar estos principios bíblicos en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.